En Canaán, las tribus se dividieron. No había gobierno central ni ningún líder como Moisés y Josué. Páreme ahí, hermano, no había. ¿Cómo va? ¿Dónde se perdió entonces toda esa estructura que Dios le dio? ¿Aló? ¿Dónde se perdió esa estructura que Dios le dio a ese pueblo? ¿Qué le pasó a ese pueblo? Cuando Dios le da el tabernáculo, lo organiza, le da estructura, le da leyes. ¿Qué le pasó? Que en el libro de los jueces, da a entender que ni siquiera había líder, todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Hoy en día en las iglesias está esa misma situación. Hay gente que hace lo que le venga en gana. No. Hay que hacer lo que manda la Biblia. Y el pastor tiene que estar bien claro y lúcido en las escrituras y ordenar que se obedezca la palabra de Dios. Pero si ahora los pastores son homosexuales o lesbianas. Aquí viene el punto. Yo lo digo así mismo y quizá, óigame, vámonos al grano, a poner la cosa clara. Esos pastores homosexuales hay que bajarlos de los púlpitos. ¿Me entiendes? Pastores homosexuales hay que bajarlos de los púlpitos. Oye. Entonces, ¿qué pasa? Esos no son pastores, esos son emisarios del diablo. Para engañar y traer destrucción a los demás. Porque como hemos estudiado claramente, la homosexualidad es abominación a Dios. Entonces, tenemos que entender esto. Que esa gente que se dicen, que se denominan pastores y son homosexuales, esos no son pastores de Dios. Que se entienda, no son pastores de Dios. No lo son. Y alguien tiene que levantarse y decirlo, no lo son. Porque hoy en día parece que los siervos de Dios tienen como miedo de decir la cosa. Hoy en día tienen un miedo y un terror, pero lo tienen como intimidado, como asustado. Ya no se oye del púlpito hablar del pecado. Porque hay miedo. Porque hay terror. Porque la gente se va a asustar porque no me van a escuchar. Porque es posible que yo caiga hasta preso. No, yo lo digo claramente. La homosexualidad es abominación a Dios. Y esos pastores que son homosexuales no son pastores de Dios, que lo sepan. Están equivocados, están errados. Y si no se arrepienten, se van al infierno. Sigamos. Ni los ancianos ni los sacerdotes pudieron mantener unidas las tribus. También se enfrentaban a los problemas de resistir a los invasores y conservar la tranquilidad en la tierra. Oye, ahora ellos son los que tienen temores. Ahora son ellos los que viven intranquilamente. Cuando Dios le dijo, estaré siempre contigo y te daré la victoria donde quiera que vayas. Simplemente Dios le dijo, obedézcanme. Vivan conforme a mis estatutos. Y entonces todo saldrá bien. Y ahora Israel está en una situación de intranquilidad. Hoy en día todavía siguen en intranquilidad. Eso le pasa también al creyente cuando peca, cuando vive en pecado. Está intranquilo, no vive en paz, no se siente bien, hasta se enferma por la consecuencia del pecado. Le abre puerta al diablo. Esa es la realidad. Le abre puerta al diablo. Entonces tenemos que poner esto bien claro aquí. De que Dios le dijo a Israel, estaré contigo. Te voy a bendecir. Te daré la victoria. Pero le dio la condición de obediencia. Ese pueblo no ha desaparecido porque Dios hizo un pacto incondicional, ¿sabía? Si no hace mucho que había desaparecido. Esto tiene que ser un ejemplo para todos los creyentes. Y vuelvo y repito, el pecado destruye la comunión con Dios. Dios llamó a ese pueblo para que sea cabeza. Dios llamó a ese pueblo para que fuera testimonio. Dios llamó a ese pueblo para que sea el canal por donde Dios iba a manifestar su gloria. Dios le dio estructura a ese pueblo. Dios le dio visión a ese pueblo. Dios le dio sus leyes a ese pueblo. Y mira hoy en día cómo están. Entonces, hay que entender eso. Sigamos. La palabra de Dios ofrece algunas otras razones simples y básicas, las cuales explican por qué este fue un tiempo oscuro. Aplicación. Lea cada uno de los siguientes versículos
Luego en su cuaderno escriba una respuesta a esta misma pregunta para cada uno. ¿En qué consistió lo malo que cometió Israel? Ahí está en Jueces 1:27. Bien. Vamos allá, Jueces 1:27. Vamos a leer todas esas citas para que usted vea el por qué. Lo malo que cometió Israel. Jueces 1:27. ¿Qué dice? Amén. Pero Manasés no desposeyó a los de Bexeán, ni a los de su aldea, ni a los de Taná, y su aldea, ni los habitantes de Dor, y a su aldea, ni los habitantes de Ibleán, y a su aldea, ni los habitantes de Megiddo, a su aldea, sino que los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Eso dice ahí. No pudieron echarlo. No tuvo. Pero ¿por qué no lo pudieron echar? Porque no tenían obediencia a Dios. ¿Por qué nuestras oraciones no llegan? Por la El desobediencia. pecado separa. No escucha el Señor. O sí escucha, pero no hace nada. No lo escucha. No hay efectividad. La efectividad. Sí escucha. Versículo 28. De ahí mismo. Sí. Sin embargo, cuando Israel cobró fuerza, hizo tributario al cananeo, pero no quiso expulsarlo del todo. No lo quiso expulsar cuando era el plan de Dios. Las ofertas de Dios Aún estaban en desobediencia por eso. Sí. Ese estaba como el que no quiso matar ese. Versículo 30. Ahí mismo. Tampoco Zabulón quiso expulsar a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalol, sino que el cananeo habitó en medio de ellos y vino a ser tributarios. ¿Pero por qué? No tenían fuerza. Pero si Dios le dio esa tierra de ustedes. Porque no la tenían del Señor. Se habían salido de Eso mismo le pasa al creyente. Versículo 31. Tampoco al ser expulsado a los que Tampoco hacer. tampoco hacer expulsado a los que habitaban en Acón, y a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Así y en Helba, en Afé y en Rehob. No pudieron. No pudieron echarlo fuera. Por su pecado. Israel se había debilitado por su pecado. Lo mismo que había pasado a los mismos cananeos. Ahora los cananeos estaban cobrando fuerza. Quiere decir que cuando nosotros pecamos y nos seguimos descuidando, comenzamos a darle cabida al diablo, y el diablo comienza a tomar fuerza en nuestras vidas. Porque tenemos que entender por qué vino la ruina sobre aquellos imperios y reinos. El pecado. Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Yorladis. Y se casaron con sus mujeres. ¿Cómo? Y se casaron con sus mujeres. Lo cual es Dios, ¿qué? Le dijo que no hicieron. No era porque Dios no quería que se casaran, era porque Dios quería evitar que se contaminaran. Con eso. Entonces aquí viene ya el problema. Cuando la iglesia comienza a coquetear con el mundo. Aquí dice, tomaron sus hijas. ¿Sí? En la textual. Sí, la textual. Entonces, cuando comiencen a coquetear con el mundo, aliándose al sistema, esto del ecumenismo, escúcheme usted que me está mirando, que me está sintonizando. Si usted está metido en ese ecumenismo, eso es del diablo, eso no viene de Dios. Donde están reuniendo todas las religiones, el Islam, el catolicismo, todas esas religiones, hasta el vudú del demonio se une, y que todos los caminos conducen a Dios. No, eso es mentira. Solo hay un camino que conduce a Dios, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, se acabó. Oye, no, termina, espérese. Entonces, cuando la iglesia comienza a contaminarse, comienza la iglesia a perder su fuerza. Porque lo que hace fuerte a la iglesia es la santidad de Dios en ella. La obediencia a la palabra de Dios es la santidad de Dios en su iglesia. La obediencia a la palabra de Dios es la santidad de Dios en su iglesia. Oiga, espere.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando la iglesia comienza a Imitar el mundo. no simplemente a imitarlo, a imitar al mundo, pero no simplemente eso, sino también a caminar como el mundo quiere, aquí que viene el problema grande. Entonces la iglesia se debilita y pierde su fuerza y viene a ser un club social. Un club de calma de conciencia, donde la gente va a calmar su conciencia. No donde la gente vaya a adorar a Dios y a recibir poder de Dios, sino donde van a calmar su conciencia y donde le dan un mensaje totalmente humanista, en el estado de humanista y filosófico. No un mensaje bajo el poder y la aclaración y la lucidez del Espíritu Santo, basado en las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. No, eso no lo dan. Entonces aquí viene el problema que cometió Israel. Siga leyendo, terminemos el versículo 6 del capítulo 3. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Oiga eso, Ya se fue en la idolatría. oiga eso, sirvieron a sus dioses. Una cosa Dios mío. que Dios le habló claro en Levítico. Por eso ese pueblo ha sufrido tanto. Cuando un cristiano me dice a mí, no, que el pueblo de Israel, que Dios tenga misericordia, sí. Porque nosotros todos creyentes que tienen un conocimiento claro de las Escrituras saben lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Pero ellos están así por su pecado. Ellos han sufrido tanto por su pecado. Ellos han sido perseguidos por su pecado. Y el que me está viendo, vaya y se lea Deuteronomio 28, que allí está todo claro sobre la bendición y la maldición. ¿Cómo va a ser que Dios te dice a ti, no lo haga? Lo cual Dios le dice, mire, yo voy la tierra vomita a sus moradores. La tierra ya no aguanta su pecado. Oiga, la tierra. Yo voy a destruir y desaparecer totalmente esos pueblos porque por sus pecados, castigaré su pecado. No hagas tú lo mismo para que yo no te igual como le dices a esos pueblos, a esas naciones. Sin embargo, Israel, aquí vemos que Israel está haciendo lo mismo. Y ese pueblo no ha desaparecido porque, vuelvo y repito, Dios hizo un pacto incondicional. Si no hace mucho que había desaparecido. Eso como Samuel con el rey de los... Sí, cuando mandan a Saúl. Pero sigamos aquí para que por el tiempo, pues sigamos aquí por el tiempo, porque el tiempo se me va y no terminamos. El capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10 de Jueces. Para que usted vea el por qué, la situación del por qué Israel estaba en esa situación y la razón por qué muchos creyentes se debilitan, se caen, quedan confundidos, no reciben lo que le están pidiendo a Dios. Su oración no es efectiva. Sigamos. 2:10. Amén. Y toda aquella generación. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho para Israel. ¿Cómo que no conocía? Mejor dicho, que no persistieron en sus caminos. Porque ellos sí conocían. ¿No? Ellos sí conocían. Ok. Ellos no persistieron en los caminos. Porque ellos sí sabían acerca de sus padres, de sus antepasados, de lo que había pasado. Lo quiere dar, la traducción está débilmente traducida, lo que quiere entender es que ellos no persistieron en los caminos que Dios les había ordenado. Porque ellos habían escuchado claramente. ¿Cómo va a venir toda una generación que no sepa de Dios? ¿Me entiendes? Por ejemplo, los hijos de nosotros tienen que saber que nosotros éramos Cristianos que adoraban a Dios. de Dios. ¿O no? Sí, los nietos de nosotros tienen que saber. También. Entonces, esto está claro. Jueces capítulo 2, versículo 12, ¿qué dice? Y aquí viene algo duro, lo leo yo. Dejaron a Jehová, Ay, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hoy en día hay muchos dioses, mejor dicho, muchos ídolos. Hay un ídolo que tiene a la gente esclavizada. La tecnología.
Es un ídolo hoy en día. La ciencia es un ídolo. Yo soy un hombre de ciencia. Yo no creo en Dios. Oye. El dinero. El dinero. El sexo. La droga. La fama. La rueda de acá abajo. Todo eso. Y eso hace que la gente deje a Dios y se aparte de Dios y que la ira de Dios esté sobre esa persona, porque todo lo que no reciben a Jesús como Señor y Salvador, como toda persona que no recibe, que no tiene oiga, toda persona que no tiene a Jesús ahora mismo en su corazón como Señor y Salvador, la Biblia dice que está bajo condenación y la ira de Dios está sobre él. Vamos a leérselo porque quizá me dice, ¿cómo va a ser? El pastor está loco. No, vamos a leérselo. Este pastor está loco. Capítulo 3 de San Juan. Versículo 16 hasta el 21. Lo voy a leer para poner esto claro, porque esto va a quedar grabado. Capítulo 3, versículo 16 hasta el 21 de San Juan. Juan 3, perdón. Fue 16. 16. Hasta el 21. ¿Sí? Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga esto. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer aquí que obedece, que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y obedece su palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 36 del capítulo 3. Y el que cree en el Hijo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está aquí escrito. ¿Esa cuál era? El 36. O 36. Aquí está escrito. Toda persona que muere sin Jesús por su pecado va al lugar de tormento. Por toda la eternidad. Okay. Entonces, está aquí escrito. Volvamos a Jueces. Amén. Amén. No se canse, hermano, que esto es palabra. Amén. Capítulo 2, verso 17 y el verso 19 de Jueces. 2:17. 2, 17 y el versículo 19 también. Pero ni aun a sus jueces escucharon, sino que prostituyéndose tras otros dioses se postraban ante ellos. Muy pronto se desviaron del camino en que anduvieron sus padres para obedecer los mandamientos de Yahvé, pero ellos no hicieron así. ¿Oyó eso? Pero ellos no hicieron así, sino que adoraban a otros dioses. 19. Pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, yendo en pos de otros dioses para servirle y postrarse ante ellos, y no desistían de sus prácticas ni de seguir sus perversos caminos. Fíjense que aquí viene un punto. Hermano, 400 años de esclavitud, liberación, proceso en el desierto, preparación para entrar a la tierra prometida. Oiga esto. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos 300, 400 años en la situación de levantamiento y caída. Este círculo vicioso también representa a un creyente que es residente en el pecado. Que se cae y se levanta, se cae y se levanta, que se cae y se levanta. ¿Usted sabía? No, eso, perdón, ¿puedo repetir? Este círculo vicioso representa también este periodo de 300 a 400 años en los jueces. Era un círculo donde el pueblo estaba que caía y se levantaba, caía y se levantaba. Esto presenta también a un creyente residente en cierta área de pecaminosa. Que se cae y se levanta, se cae y se levanta. Que necesita
una decisión determinante para obedecer a Dios y deshacer esa área que impide que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Lea los capítulos 17 y capítulo 21 de Jueces. Observará que un versículo del capítulo 17 se repite en el capítulo 21. ¿Qué dicen ambos versículos? ¿Qué dicen? La respuesta. Sí. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esos dos dice. No oyeron a sus jueces, sino que adoraron a otros dioses. ¿No está bien esta? ¿Sí? Ah, ¿O no? ¿Quién la hizo? ¿Quién más la hizo? Vamos a ver. Oye, pero vean, ¿qué es? Y 12. Está bien. El 12. El tiempo se nos fue. Pero vamos a leer hasta el 14 y vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Esta descripción condensa el espíritu de esta era en la historia de Israel. Por todo el libro de Jueces se destaca el mismo patrón o ciclo repetido varias veces. Jueces, capítulo 2, versículo 11 hasta el 19. Presentan un resumen general de este patrón. 4 periodos principales componían el ciclo. Número 1, pecado. Israel caía en pecado e idolatría. Número 2, castigo. Dios permitía que lo conquistaran los enemigos. Número 3, arrepentimiento. Clamaban al Señor. Número 4, liberación. El Señor llamaba a un juez para liberarlos. Lea Jueces capítulo 2, versículo 11 hasta el 19 y capítulo 3, versículo 7 hasta el 11, los cuales constituyen un ejemplo de este ciclo. Luego, al lado de cada periodo mencionado, escriba las citas de los versículos de Jueces 3, 7 hasta el 11, en los cuales se encuentran A, pecado, versículo 7, B, castigo, versículo 8, 8, C, arrepentimiento, versículo 9. 9. liberación. Del 9 al 11. Sí. Este siglo expresa un bosquejo sencillo del trato de Dios con Israel en todo el libro de los jueces. Se mencionan 14 jueces en el libro. Uno de ellos, Abimelech, no fue puesto por Dios. Sin embargo, las 13 administraciones representadas pueden ser agrupadas en 7 siglos de castigo. Los 7 ciclos se mencionan en las citas bíblicas siguientes. Busque y lea los versículos que describen cada uno de ellos. Luego en su cuaderno escriba cada cita del lado izquierdo. Después de cada cita haga una lista de lo siguiente. A, el nombre o los nombres del conquistador. B, la duración del tiempo por el que Israel fue gobernado por el conquistador. C, los nombres de los jueces que Dios usó para libertar a Israel. Y D, el periodo de tiempo de paz que siguió el primero se ha escrito como ejemplo. Mírenlo ahí. ¿Lo pueden ver? Entonces usted va a hacer ese trabajito en su casa. ¿Sí? Dios le bendiga. Amén. A los que nos están sintonizando, Dios les bendiga, Dios les guarde y sepa que el pecado te puede destruir a ti y a mí, a todo creyente. Y sin santidad nadie verá al Señor. Obediencia acérrima a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense. En nombre de Jesús. Amén.